Bienvenidos a este primer episodio de Gente de Barrio, el podcast. Un espacio en el cual nos encontraremos con diferentes amigos y amigas para hablar un poco de las cosas cotidianas de la vida, de las cosas que pasan día a día en los barrios, en los pueblos, en los municipios, pero además para desde allí poder entretejer diálogos con lo que está sucediendo en el día a día de la política bogotana, de la política colombiana, pero también, ¿por qué no?, de la política del mundo. Iniciando el día de hoy, invitamos a Oscar Espitia, el economista de la Universidad del Tolima, y nos acompañará el día de hoy para tomarnos un café hoy del Quindío, enviado por nuestros compañeros de Fuerza Común Quindío, al cual les enviamos un gran abrazo. Y nada, pues el tema del día de hoy será: ¿qué es eso que a veces pues sale mucho en las noticias, o a veces está en TikTok, o a veces está en Facebook, en Instagram, en diferentes redes sociales, de la economía política? Queremos hablar un poco de la economía política y cómo a veces existen falsos mitos o narraciones poco asertivas de qué es la economía, cómo fluctúa la economía, cómo vivimos la economía en el día a día, pero además qué son estas grandes doctrinas económicas, ¿no? No solamente se trata de que el comunismo es algo malo o es algo bueno, o el capitalismo es algo malo o es algo bueno, sino que más allá de la enunciación son doctrinas que tienen un contenido que pues esperamos podamos explicarlas o dialogarlas un poco el día de hoy. Entonces, bienvenido, Oscar. Esperamos, sí. Excelente, mi hermano, gracias por la invitación. Yo quisiera empezar preguntándote qué es esto de la economía política, cómo podemos vivir la economía política el día a día, cómo podemos hablar de ello. No, entender o responder esa pregunta sobre qué es la economía es muy valioso para la época, porque los problemas económicos condicionan en gran medida lo que ocurre no solo en la realidad política, sino también en los problemas cotidianos. La economía lo que busca establecer o lo que busca explicar es cómo nos organizamos como sociedad para poder satisfacer o cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Y cuando digo cómo nos organizamos es cómo producimos y cómo distribuimos lo que producimos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, entonces es donde podemos empezar a preguntarnos, bueno, esa organización, ¿cómo se da? Y son, pues, digamos, a partir de responder esa pregunta es donde empezamos a escuchar categorías como la del capitalismo, como la del neoliberalismo, como la del libre mercado, en donde pues entonces ya empezamos a encontrar sentido a esa organización. Como sociedad, entonces distribuimos roles, tareas, y cómo entonces empezamos a realizar esos roles y tareas para poder entonces producir lo que comemos, para poder entonces satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades en una sociedad, y pues en este caso pues en la que nosotros existimos y en la que vivimos. Entonces la economía busca entender eso. Ahora bien, cuando ya pues aterrizamos más en el punto pues de la economía política, entonces aparecen ya digamos unas preguntas muy concretas para una forma de organización muy concreta, que es el capitalismo. ¿Cómo entendemos la generación de la riqueza en medio de esa organización por la producción de necesidades? ¿Cómo se genera riqueza y cómo se distribuye? Entonces aparecen pues aportes muy valiosos pues en el inicio de lo que se conoció como la economía política, Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, en fin, intentando dar esa respuesta, cómo en medio de esa organización dónde está o cómo se genera la riqueza, o lo que ellos también llaman pues el valor. Entonces digo que en términos generales es eso. La riqueza, qué interesante todo esto del valor, ¿no? Porque claro, cuando uno está escuchando a las personas en el día a día, uno está viendo los medios, está viendo los comentarios de cada publicación en redes sociales, uno encuentra como un determinante o algo o un factor común en las publicaciones, y es esto, por ejemplo, de que el pobre es pobre porque quiere. Entonces, que cualquiera puede ser rico si se lo propone.
Y es justo esto a lo que Oscar nos está hablando del valor, ¿no? La acumulación de riquezas, que claro, en la teoría económica, pues de diferentes autores nos lo plantearían de forma diferente según su doctrina, pero lo concreto y lo real es cómo uno puede acumular riqueza, quiénes pueden acumular riquezas. O sea, es verdad que si nuestros tíos abuelos o los tíos abuelos de nuestros amigos que aún viven en la relación con el campo, trabajando la tierra, cultivando todos los días el producto que sea, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, acostándose, procesándolo, haciéndolo, y haciendo eso muy juicioso todos los días, van a volverse millonarios, ¿no? Uno diría, pues si el que pobre es pobre porque quiere, pues si yo todos los días trabajo y hago mis cosas, pues voy a volverme rico. ¿En realidad están así? ¿O porque la gente tiene eso en la cabeza aún cuando, pues si tú eres un asalariado de un salario mínimo que todos los días cumple su horario, pues ¿cómo puede hacer para que la plata que le pagan al mes a mes le alcance para volverse rico? Mi hermano, a riesgo de que esto se nos convierta en un monólogo, voy a intentar ser muy conciso porque a mí me gustaría, para responder esa pregunta, irnos incluso a entender, a propósito de las formas de organización, en qué sociedad es la que vivimos y por qué pasan, lo que tú mencionas, de que incluso pues, personas que entregan su vida entera al trabajo, encuentran unos obstáculos y unas barreras pues para poder ascender socialmente, ¿sí? La forma de organización en la que nosotros vivimos, esa pregunta de la economía, o bueno, eso que pretende explicar la economía, de cuál es la forma de organización pues para poder producir y distribuir para satisfacer necesidades, esa forma actual es el capitalismo, ¿no? Estamos en una sociedad capitalista. Eso es que escuchamos mucho. ¿Y cuál es la característica del capitalismo respecto a otras formas de organización? Porque no ha sido la única. Han existido varias. Hemos escuchado del feudalismo. Hay otras formas de organización social. El esclavismo. El anarquismo primario. Bueno, ahí que es muy importante, ¿no? A veces, como en lo reciente solamente hemos vivido bajo la figura del capitalismo, creemos que es la única forma, lo único que ha existido y la única forma de vivir, y todo aquello que sea diferente, entonces vemos como un temor, ¿no? Eso también suele pasar mucho y conecta en todo caso con esta idea de que, pues claro, al llegar otro tipo de forma de organización, entonces creemos que es malo y que no es posible hacer lo que estamos haciendo en el capitalismo. Sí, no, y el capitalismo no es la única forma de organización social para podernos, pues para poder satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Y no va a ser no va a ser la última, ojalá, a no ser de que primero pues con la crisis climática pues afrontemos, digamos, porque la vida está en crisis precisamente también por el capitalismo. Esperamos que no sea la última, y es posible que no lo sea, y ojalá que no lo sea. Pero el capitalismo se caracteriza precisamente porque pues, es el régimen, el sistema de producción, es un sistema que se basa, y de ahí viene su nombre, pues en el capital. ¿Y qué es eso del capital? Digamos, es una relación social, ¿sí? En donde pues existen, como lo decía, unos roles específicos para la producción y la distribución de necesidades, en donde existe trabajo asalariado. Entonces, para que exista trabajo asalariado, pues entonces pues hay unas personas que comandan o que ordenan cómo ese trabajo asalariado se tiene que realizar. Entonces, y esas son las personas que denominamos capitalistas, porque son las personas que compran trabajo, ¿sí? Entonces, por eso quería empezar por ahí, porque entonces el trabajo se convierte en una mercancía. Tú que no tienes los medios de producción para poder satisfacer autónomamente tus necesidades, tú no tienes los medios para poder inicialmente poder darle comida a tu familia, para poder pues satisfacer pues todas las necesidades que tienes. Entonces tienes que vender tu fuerza de trabajo para poder a cambio recibir un salario y así
pues satisfacer tus necesidades, comprar tu comida, pagar tu arriendo, comprar tu casa, comprar tu carro, en fin. Es a partir de esa transacción en donde tú vendes tu fuerza de trabajo que tú pues puedes obtener un salario, y pues esa es la impronta del capitalismo, el trabajo asalariado. Pero entonces lo que tú recibes a cambio de tu trabajo no es el equivalente a lo que tú estás, digamos, Al trabajo, materializando en trabajo, ¿sí? A ti te pagan menos de lo que tu trabajo representa. Y ahí es donde viene la generación de riqueza que hablábamos inicialmente. El trabajo que tú das, que es un trabajo excedente, que no te lo pagan todo, pero se lo apropia el capitalista. Y entonces esa persona se queda con ese excedente, y a partir de ahí pues entonces pues empieza una acumulación de riqueza. Entonces esa es la impronta de esta sociedad capitalista, esa forma de organización actual de la sociedad, en donde existen unas personas que tienen los medios de producción y pueden darse, digamos, o tienen la posibilidad de contratar mano de obra asalariada, y están los asalariados que no tienen los medios de producción, y para poder sobrevivir y satisfacer sus necesidades tienen que o se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, y les pagan menos de lo que su trabajo representó. Y ese excedente es lo que se apropia el capitalista. Ese no es un dato menor para poder aterrizar a la pregunta, porque que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pues primero, pues si tú eres una persona asalariada, si tú eres una persona que vives de tu trabajo, no tienes medios de producción, pues ahí ya tienes una barrera. Porque el excedente pues se lo apropia la persona que tiene los medios de producción. En este caso, digamos, en la contemporaneidad, pues podemos hablar de pues los empresarios, podemos hablar pues de las personas que son dueñas de sus empresas. No estamos hablando del tendero, no estamos hablando pues de la persona que tiene su puesto, su negocio en la plaza, no, estamos hablando pues, de las personas así, pues digamos en Colombia, digamos, los grandes empresarios que están agremiados en la ANDI, en fin, esos, digamos, a esos son los que nos estamos refiriendo, y esos son los que se apropian de la riqueza. Entonces, cuando hablamos de que una persona que vive de su trabajo tiene barreras, a pesar de que, digamos, se dedica denodadamente a trabajar, cumple su horario, está permanentemente pues entregado a esas labores, pues ya tiene una barrera ahí para poder avanzar pues en lo que es la generación de riqueza. Aparecen dos conceptos muy interesantes, Oscar, que usted plantea acá, y que creo que van encaminados justo a lo que uno debería tal vez poner en la discusión para comprender esto del capitalismo y del trabajo, ¿no? ¿Para qué trabajamos? ¿Sí? Porque mucha gente dirá como, bueno, yo me levanto y trabajo, y pues ¿cuántas personas, por ejemplo, han podido salir con sus familias a pasear fuera de Bogotá? ¿O cuántas personas tienen la capacidad de salir un domingo a comer en un restaurante? O sea, como es bien complicado uno pensar que así como pensamos que la única forma de organización es el capitalismo, también hay muchas personas que piensan que todas las personas tienen la capacidad de poder tomarse una cerveza un domingo o un sábado, que todas las personas pueden salir de paseo a Melgar, o que todas las personas conocen la playa, justo porque creen que el mundo está pues muy pequeñito, ¿no? Muy alrededor de esas personas. Y acá hay dos conceptos que tú planteabas, y es primero el del deseo, ¿no? ¿Qué es eso del deseo? Y es bien interesante lo del deseo, porque justo creo que una de las características del capitalismo es el deseo. Y entonces, ¿qué es aquello que tú deseas y cómo lo deseas? Y claro, entonces lo que hace el sistema, pues que aparte de una carga ideológica para poder organizar la vida precisamente de las personas, es hacerte pensar que, como ya lo decíamos anteriormente, pues tú puedes obtener todo lo que quieras si te esfuerzas un poquito más. Claro, ese poquito más luego uno lo vería en lo que tú nos explicas del trabajo. Y es, tú trabajas, entonces tú sales todos los días a trabajar en el call center, y pues tú duras 8 horas sentado contestando llamadas con tiempos muy cortos, y
te hacen creer que si tú eres muy juicioso, pues vas a poder ascender y vas a poder acceder a esas cosas que deseas. ¿Y qué es lo que deseas, no? Si uno hiciera una encuesta, seguramente, pues la mayoría de personas que están en esta misma onda, entonces están pensando en el carro, están pensando en el apartamento, están pensando en el paseo, están pensando en los aparatos tecnológicos que te dan cierto estatus. Claro, que es llegar a ese lugar que deseas mostrarte como clase, como la clase, ¿no? Que ahí es otro concepto que me gustaría que analizáramos después. Pero aterrizándolo ahí es como, entonces, claro, está el deseo, que es donde tú quieres llegar, pero entonces está ese trabajo. ¿Cómo hacemos, cómo podemos explicar que esta persona que está en el call center puede trabajar tal vez hasta horas extras, pero el trabajo que le está dando, su vida, su vitalidad, pues no la está acumulando? Y entonces la única forma como él puede acceder es el crédito, ¿no? Y entonces nos han hecho creer que el crédito es la solución de nuestras vidas, ¿no? Ese ingreso adicional que nos lo parten a veces también en cuotas, o que nos hacen creer que es de mentiras, pero casualmente justo para los meses en los que llega la prima, entonces nos habilitan más crédito. ¿Eso por qué pasa? ¿Sí? Uno cómo puede explicar a la gente que el hecho de que las primas existan también tiene una relación con la capacidad adquisitiva y también con la capacidad de compra que el mismo sistema quiere, pues, que la gente tenga? Bueno, y ahí para seguir hilando con lo anterior, porque pues lo que se llama o lo que se mencionó en la intervención anterior es como lo más general, ¿no? Y estamos hablando del capitalismo. Pero el capitalismo, si bien digamos, es el sistema hegemónico desde hace 2 siglos, ha tenido diferentes formas de desenvolverse y de mostrarse, pues, en la sociedad. Y una de las formas que es la actual, en la que el capitalismo se desenvuelve y se desarrolla, pues es lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo neoliberal. ¿Y qué es esa vaina? Entonces, el capitalismo neoliberal, que tiene pues esos mismos rasgos de los que hablábamos ahora, pero el capitalismo neoliberal es eso de lo que escuchamos también mucho hablar, o que se menciona a veces de pronto de manera muy suelta. Estamos acostumbrados a oírlo, pero de pronto no lo entendemos muy bien, que es eso del libre mercado y de cómo se potencia y se defiende la idea de que ojalá el mercado pueda ser más libre. Pues cuando el mercado pues es más libre y tiene menos barreras pues para poder funcionar, ese es el capitalismo neoliberal, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de ese libre mercado? Pues bueno, ya habíamos hablado de que el trabajo era una mercancía que se intercambiaba. En los mercados, pues los mercados se caracterizan porque hay mercancías que se intercambian. Una de ellas pues es el trabajo, pero no es la única. Pues estamos acostumbrados a ver, pues nosotros tenemos dinero en nuestros bolsillos e intercambiamos pues dinero por mercancías, arroz, papa, servicios, en fin. ¿Qué pasa entonces además en el capitalismo neoliberal? Entonces ese mercado se le quitan barreras para que pueda funcionar de mejor manera, pero dentro de o lo que implica también ese discurso es que, a propósito del trabajo, es cómo le facilitamos a los capitalistas de los que hablábamos en la intervención anterior que puedan acumular más, incluso quitándole garantías al trabajo, ¿sí? Entonces es como la discusión que vimos ahora en la reforma laboral. Entonces veníamos de una época, de pronto no sé si todos los que escuchen y vean esto que estamos haciendo aquí, en donde a comienzos de siglo, entonces el expresidente condenado Álvaro Uribe, que nos decía que trabajar y trabajar y trabajar, y que había que acabar con los festivos, que había que reducir los festivos y que había que ampliar las horas de trabajo, que éramos muy perezosos, en fin. Entonces aquí el libre mercado se entiende con que le quitamos garantías a los trabajadores,
garantías que se ganaron en la calle, gente organizada por tener una mejor calidad de vida, se le quitan esas garantías y entonces una jornada de trabajo más larga se impuso, ya no se pagaban las horas extras o se pagaban menos, los festivos, en fin, y entonces a pesar de que tú trabajas y trabajas y trabajas, pues ese trabajo se recompensaba con menos salario. ¿Y a dónde se iba, digamos, ese excedente? Pues a la acumulación de los empresarios. Entonces, personas que, como nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, nuestros familiares, que trabajaban mucho, en unas jornadas de trabajo muy extensas, pues se les veían como sus salarios se estancaban o eran menores de lo que podría ser, digamos, con otras garantías laborales. Entonces, vivimos una época digamos, en todo este siglo, el siglo XXI en Colombia, aunque no es un fenómeno exclusivo de Colombia, pero para hablar nomás de acá, en donde a pesar de que tú podías trabajar mucho, te veías expuesto a que tus salarios no alcanzaban pues para cubrir tus necesidades, y ahí vamos a la parte del crédito. Entonces es un negocio pues redondo pues para todo, digamos, el aparato pues del empresariado y del capital, porque bueno, con menos garantías laborales pues se acumulaba más, ¿no? Pero además de eso, se generan condiciones para que entonces, como a ti no te alcanza, porque te pagan muy poco y te han quitado garantías, no te alcanza para vivir y para cumplir, pues, digamos, para cubrir tus necesidades y tus deseos, entonces tienes que recurrir al crédito. Y ahí es donde el sistema financiero también se potencia y es un sector económico que, si bien no es un sector generador de riqueza, sí registra unas ganancias, pues, significativas, y es uno de los sectores que más genera ganancias en el actual modelo es del capitalismo neoliberal, es un pilar del capitalismo neoliberal. Porque precisamente ante la precariedad de los salarios, pues entonces tú tienes que ir a cubrir con crédito. Que eso también se ve pues potenciado, que creo que era la intención también de tu pregunta, es cómo permanentemente nos bombardean los medios de comunicación y el aparato mediático a un modo de vida en exceso pues consumista, y que no necesariamente pues tiene que ver pues con las necesidades básicas, y te impulsan a consumir muchas cosas precisamente para mover todo el aparato pues de producción y de servicios, y que sigas reforzando pues la lógica del crédito, ¿sí? Digamos, eso es una discusión. Yo no soy enemigo de la tesis de, bueno, pues desear también es legítimo, ¿no? A veces se sataniza el tema de los deseos, pues porque precisamente se relaciona con todos los, digamos, los estímulos que se generan en el aparato mediático para que tú consumas cosas que no necesitas. Está bien, pero desear también es legítimo, y en los deseos también hay un impulso que yo valoro pues por avanzar, por crecer, por asociarnos, por tener una vida mejor. Y pues bueno, pues en medio de esos pues de esos deseos pues también pues aparece pues el consumo, y pues habría que debatirlo más, pero digamos, el desear yo no lo condeno, aunque sí entiendo que a nosotros permanentemente nos están estimulando para que consumamos cosas que no necesitamos, y reforzar esa lógica pues mercantil y crediticia de este sistema, pero más o menos es así la cosa. Claro, no, el deseo siempre será legítimo. Desear, soñar, pues es también parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero sí es clave que cuando ponemos a discusión en el barrio, pues sí, como en la cotidianidad, pues sí es muy clave como a veces se generan discursos de odio alrededor de aquello que supuestamente o en teoría nos impide lograr avanzar en ese avance que justamente es un deseo, ¿no? Entonces, claro, ahí aparecen cosas que ahorita están, justamente ahora que estamos cumpliendo el tercer año de gobierno de Gustavo Petro, aparecen un montón de personas expertas en economía, ¿no? Y entonces
aparecen comentarios como, claro, siempre hemos dicho y siempre hemos hablado desde en la historia de este país de que es muy difícil llegar a fin de mes para poder solventar todas las necesidades, ¿no? O sea, cada día se hace más difícil llegar a fin de mes. Incluso fue una consigna del movimiento social por mucho tiempo. Y ahora en este momento, aunque los indicadores nos muestran que la canasta familiar ha bajado, los indicadores nos muestran que, pues, la inflación estaba viendo hace poco que estaba en uno de los mejores indicadores en los últimos 10 años. Que el mismo precio del dólar con todo esto, que la carga que han dicho que es que con Petro el dólar iba, mejor dicho, a ponerse por las nubes, y que aún así hay muchas personas que uno podría entrar a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si el dólar sube? ¿Qué pasa si el dólar baja? Pero ¿por qué digo y menciono todo esto? Y es porque estas apreciaciones o comentarios dichos al aire en diferentes momentos terminan siendo la justificación para, por ejemplo, decir que es que yo no he logrado crecer en mi vida por culpa del gobierno. Entonces, yo me iba a comprar mi carro, pero es que con este gobierno no se puede, todo está muy caro. O no, es que yo iba a comprar mi casa, pero con este gobierno no se puede, todo está muy caro. O yo iba a viajar, pero no se puede. Y claro, todo eso es legítimo, el deseo es legítimo, pero también es cómo lo usas, ¿no? Entonces, así mismo como es una forma de generar el consumo, ¿no? Porque una carga ideológica, pues también cómo se ha hecho para lograr poner lo que la gente desea legítimamente en la balanza de este gobierno nos está jodiendo. Y aparte con la premisa de que es que este gobierno es anticapitalista, entonces es malo, ¿no? Entonces también hablamos del comunismo. Y claro, pues estamos diciendo muchas cosas al aire, pero justamente eso es lo que pasa, justamente lo que pasa en la cotidianidad, y esa es la carga en redes cuando te estás diciendo 20.000 cosas y terminan siendo argumentos que no sabes desarrollar, pero que sirven para decir, no, todo está muy mal. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien? Pues no sé. Pero pues sí, como tratemos de hilar estas cosas, que es a lo que uno vive en el barrio normalmente, como estas cargas de argumentación. Sí, y para conectar con lo que mencionamos en las intervenciones anteriores, yo creo que una de las cosas más importantes o que este gobierno, digamos, puede destacar, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez puede reclamar, digamos, como una victoria, un hecho destacado, un hecho importante, de los más importantes del gobierno, y no es un hecho fortuito, es que este gobierno se propuso mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, ¿sí? De la gente que vende su fuerza de trabajo para sobrevivir. Es una decisión política de este gobierno que luego de muchos gobiernos que tenían un sesgo, un favoritismo por favorecer la acumulación de capitales, esas acumulaciones de excedentes, pues para los empresarios, esos gobiernos favorecían eso. Este gobierno se la jugó por mejorarle la capacidad adquisitiva a los trabajadores, esos salarios que estuvieron estancados por mucho tiempo para favorecer esa acumulación. Este gobierno se propuso incrementarle el poder adquisitivo a los trabajadores, la capacidad de compra. Ha incrementado los salarios de una manera que en otros gobiernos pues no se veía. Y eso también se puede relacionar con unas cifras recientes que se publicaron recientemente por parte del DANE, lo que tiene que ver con la pobreza monetaria, cómo se ha disminuido la pobreza monetaria durante este gobierno, que también es un hecho destacado y tampoco es un hecho fortuito. Entonces, si las personas ganan más, pues evidentemente, pues los trabajadores, ganan más, pues la pobreza monetaria era una consecuencia lógica, pues que se pudiera disminuir, y eso fue lo que pasó. Entonces las personas ahora tienen mayor capacidad de compra. Y hay otro hecho que también hay que destacarle al gobierno, y desde campaña yo se lo escuché al presidente, pues una apuesta por
controlar el nivel de precios. Nosotros teníamos, y ese no es un problema exclusivo de Colombia, el nivel de precios, la inflación estaba muy elevada. Y una, digamos, de las causas estaba relacionada con el alza en los precios de los alimentos, porque los fertilizantes estaban muy costosos, porque la mayoría de ellos se producían en Ucrania. Estalla la guerra, entonces pues la economía se va para la guerra, se redirige a la guerra, y pues entonces los fertilizantes pues se vuelven más costosos por la escasez de estos, ¿no? Entonces teníamos ese problema de inflación de alimentos, y el gobierno puso los ojos en, bueno, tenemos una empresa que se llama Monómeros y tenemos que ponerla a producir fertilizantes para no estar dependiendo de los fertilizantes importados. Como estoy simplificando mucho el asunto, pero más o menos por ahí va la cosa. Y entonces hoy tenemos que pues, la inflación de los alimentos, pues el precio de los alimentos pues ha bajado, y hoy tenemos una inflación que se ha controlado. Entonces tú ganas más y tienes una inflación que, digamos, pues ha bajado respecto a cómo la recibió el gobierno, pues entonces eso quiere decir que tu capacidad adquisitiva crece más. El nivel de precios baja, tu salario aumenta, tu capacidad adquisitiva es mayor. Entonces, yo entiendo las narrativas que se quieren instalar por parte de las cadenas de comunicación, el aparato mediático y político pues del establecimiento, que quieren hacer ver que las cosas están mal. Pero si hay algo, digamos, destacado en este gobierno es la decisión política de que en lo que tiene que ver con la economía se favorezca a la clase trabajadora, a los trabajadores, a los que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir, que no son propietarios de medios de producción, que no son capitalistas. Y eso es un aspecto para destacar. Entonces, pues si es así, pues yo sí creería que va a ser muy difícil, a pesar de todo lo que quieran decir, que la gente no sienta al momento de decidir por quién va a votar o qué proyecto elegir ahora en 2026, que las condiciones económicas mejoraron. Ahora, no necesariamente pues estamos en un pues la economía capitalista y sobre todo el capitalismo neoliberal ha sido muy rudo con la clase trabajadora, y lograr revertir tantos años de políticas regresivas para la vida de los trabajadores, pues en 3 años tú no lo vas a revertir totalmente, y de pronto por eso también, digamos, pues se pueden como alimentar esas narrativas de las que tú hablabas, pero sí ha habido una decisión política y un cambio significativo para los trabajadores, y eso se siente. Claro, ahí ya me surge una reflexión casi que un poco también encaminada a decir o a pensar en qué se viene, ¿no? Pero antes de eso, es como usted hablaba hace un rato de la reforma laboral, ¿no? Entonces, una discusión muy profunda que hubo en este país por la reforma laboral, y que nuevamente, como ya lo dijimos así también al inicio de esta conversa, pues para muchos pareciera que todo lo que ha pasado antes de gobierno Petro no hubiera pasado, no existiera, como que no nos acordamos de eso, ¿no? Y entonces, ahorita dentro de la reforma se estaba buscando recuperar beneficios que ya históricamente se habían ganado, las horas nocturnas, las horas extras que se pagaran las horas nocturnas y las horas extras, que era algo que ya se había ganado históricamente, y que durante el gobierno del expresidente presidiario ahora pues no lo quitaron, lo recuperamos, pero para muchas personas era malo recuperarla, ¿no? Entonces, ¿cómo, si en este momento, con lo que su merced explica, aumentó la capacidad adquisitiva de las personas están mejor económicamente porque tienen más capacidad de comprar, porque básicamente la capacidad adquisitiva es eso, poder comprar, porque a la vez
algunas de estas personas, aun cuando están sintiendo esto, bueno, también hay que decir que la informalidad es muy grande, pero digamos, a los asalariados que ven cómo su vida pues tiene más capacidad, a la par están diciendo que es malo que les paguen más. Entonces recuperar las horas nocturnas, recuperar las horas extras, en el caso de la licencia de maternidad, o sea, estos beneficios que, claro, de los cuales se están viendo, pues, beneficiados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa para que ellos crean que es malo? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué es esto que tenemos que pensar, que sí, que proyectar para este 2026 que se viene en materia económica? ¿En qué tiene que seguir avanzando el país para poder seguir este camino, ¿no? Este camino de mejorar la vida, las condiciones materiales de las personas, de los trabajadores, de los vecinos y las vecinas? Hay varias cosas. Bueno, no quisiera dejar pasarlo el tema de la informalidad, porque digamos, es otro punto ahí por donde se suele atacar, porque ese es otro logro también de este gobierno y es la reducción del desempleo, ¿sí? Que tampoco es fortuito, ¿sí? Porque el gobierno le ha apostado también a impulsar actividades económicas que no son como que era lo que se motivaban gobiernos anteriores, actividades muy rentísticas, ¿sí? Como la extracción minero-energética, ¿sí? Este gobierno le ha apostado a otras cosas como el agro, por ejemplo, pues que son intensivos en trabajo. Entonces no es casualidad pues que la cifra de desempleo baje, pero entonces se menciona la alta cifra de informalidad. Pues digamos que en una transición que yo creo que están dando unos pasos pues para una transición de modelo económico en Colombia con las decisiones de este gobierno, pues como que no es tampoco pues quisiéramos que no fuera así, pero digamos, es previsible que también la informalidad aumente, ¿sí? Pues si hay unas mejores condiciones económicas, pues también la gente busca pues cómo lo que se denomina pues el rebusque, pues cómo sacar provecho de eso. Entonces digamos que no necesariamente es un mal signo, aunque no quisiéramos que fuera así el aumento de la informalidad, sino que precisamente pues por la transición que estamos viviendo, pues es previsible que también el empleo informal fuera a incrementar. Ahora, ¿qué es lo deseable? Pues ahora pues con esta transición o este inicio de transición, lo deseable sería digamos una mayor decisión y un mayor empuje, no solo desde el gobierno, sino también una decisión de Estado, y ahí incluiría al Banco de la República, que es algo que dice el presidente a propósito de las tasas de interés que son muy altas, y él habla de que pues es necesario bajarlas, impulsar sectores industriales en donde se genere más valor. Sí, más valor agregado. Entonces, eso sería, digamos, algo que habría que apostarle en un nuevo gobierno, unas políticas más decididas para apuntalar ese tipo de actividades. Entonces, bueno, tenemos esas cifras de desempleo a la baja, bueno, que ojalá pudiéramos apuntarle a, ya se está incrementando pues la actividad económica en el sector agropecuario, ojalá fortalecerlo en el sector industrial, eso sería deseable, y en pues, energías alternativas, en contra pues, de los sectores pues tradicionales mineroenergéticos que son intensivos en capital y no en trabajo, como lo dijimos, que se tenían pero que nos los arrebataron en aras del libre mercado. ¿Por qué se defienden? Pues hay unas narrativas también ahí muy fuertes y que se colocan sobre la mesa cuando estos debates se dan, o cuando por lo menos también cuando se habla del incremento del salario mínimo, y es que si se conceden derechos a los trabajadores, pues eso tiene un costo, ¿sí? Eso, digamos, esto no es un juego de suma
Esto no es un juego en el que si ganan los trabajadores, pues entonces los empresarios siguen en su misma condición. No, aquí si ganan unos, pues obviamente otros tienen que pagar. Consecuencias. Sí, tienen que asumir en este caso pues costos financieros, y evidentemente los derechos de los trabajadores cuestan. ¿Y a quiénes les cuestan? Pues a los empresarios, y eso fue lo que ganaron, que eso era lo que estábamos hablando en las intervenciones anteriores. Entonces, claro, entonces la narrativa que se pone a jugar es que si se reconocen derechos, entonces el empresariado no se va a ver estimulado a generar más empleo, se va a empobrecer, y el empresario es el que genera riqueza, el que genera empleo. Entonces, muy seguramente lo que podría ocurrir entonces es que se incrementen las cifras de desempleo, pero es lo mismo que nos han dicho con el tema del salario mínimo, por eso lo mencionaba, y ahí estamos que las cifras de desempleo bajan. Ahí vamos en que pues no hay una catástrofe económica, pero como cuestan reconocer esos derechos, pues obviamente ellos no van a ceder fácilmente, y ahí es donde pues generando, digamos, esas narrativas de miedo y de temor de que entonces no se van a generar empleos, que se va a armar una debacle económica, en fin. Entonces pues hay gente que le copia eso. Hay gente que lo copia, pero hay gente, y eso se demostró cuando se hablaba de la consulta popular, que sí estaba muy convencida de que los derechos laborales había que recuperarse. Y cuando se preguntaba si la gente estaba de acuerdo con la consulta popular a propósito de la reforma laboral, la mayoría decía que sí quería consulta, porque la gente sí quiere recuperar esos derechos, aunque muchos no los hayan vivido, por lo menos quieren que existan, quieren vivir eso. Entonces pues uno entiende, pero a pesar de que se intente subestimar a las personas, las personas saben que estas reformas y estos debates pues son para bien, y ojalá que lo podamos defender. Sí, es muy clave, ¿no? Otra de las cosas que uno puede entrar a revisar allí es justo el reconocimiento económico que le están dando a los jóvenes y las jóvenes que prestan el servicio militar, ¿no? Como, y hace poco, a propósito del 20 de julio, que había nuevamente cada 20 de julio como enarbor por salir a hablar de las fuerzas públicas por algunos sectores, pues podíamos observar cómo hay sectores de las fuerzas que están muy agradecidas pues por este aumento salarial, ¿no? Para las y los jóvenes que prestan el servicio militar, pero además que también, y yo creo que es de resaltar allí, la posibilidad de acceder a la educación para ser oficiales o suboficiales de las fuerzas militares a cero costos, es una cosa súper valiosa. No, pues agradecerle a Oscar por acompañarnos el día de hoy. Creo que fue una charla muy interesante, muy amena, que deja como también abiertas otras discusiones, una que se viene dentro de poco, que será hablar de la economía popular, que es un pilar fundamental no solamente de este gobierno del cambio de Gustavo Petro y de Francia Márquez, sino que es un eje que nos toca a las personas de los barrios, ¿no? Esto de por qué el rebusque y qué es el rebusque y hasta dónde es rebusque, ¿no? Y qué es construir economía popular más allá de un intercambio de mercancías, ¿no? O sea, no, a veces se pareciera que cuando hablamos de economía solamente es el intercambio de mercancías, pero alrededor de la construcción, pues, el comercio, del intercambio de mercancías, hay otro tipo de relaciones. Surgen otras relaciones de condiciones humanas que será chévere revisarlos en otra oportunidad, pero para finalizar con esto de la economía popular, justo le queremos dar un detalle a Oscar, y es por parte de cervecería Fómique, una apuesta a economía popular, una cerveza artesanal de cervecería Fómique, que también nos estará acompañando durante estos programas. Entonces, muchas gracias, Oscar, por acompañarnos y poder hablar un poco de esto de la economía política. Esperamos les haya quedado a las personas que nos escuchen algo de este programa, y pues nos estamos viendo en la próxima. No, muchas gracias por la invitación. Sí, sobre estos temas, pues hay muchos aspectos sobre los que se podría profundizar. Lo de la economía popular es muy importante, yo solo quisiera cerrar con eso. Y es que esa ha sido también otra decisión y otra apuesta de este gobierno, en contravía, contrapelo de lo que
gobiernos anteriores hicieron, que fue deteriorar la economía popular, favorecer los monopolios o la concentración de las actividades económicas con grandes cadenas, por ejemplo como lo que vemos ahora con la invasión de los Oxxo y en contravía de los negocios de barrio, en fin. Este gobierno también le ha apostado, no solo en términos narrativos, sino prácticos, por la economía popular. Y eso hace parte también de esa transición que se está empezando a hacer. Y es, bueno, cómo reactivamos en nuestros barrios eso que tú mencionabas, que no es simplemente un intercambio de mercancías, sino unos circuitos económicos y sociales que favorecen pues la construcción de tejido social. Y que eso era eso también es lo que está detrás, pues, de las economías populares. Entonces, ahí hay una decisión, ahí hay unos fenómenos pues bastante interesantes que se están fortaleciendo y que vale la pena pues reflexionar y visibilizarlos. Y pues si me invito otra vez para que me regale otra polar, hermano. Ahí será. La próxima habrá más cerveza. Este fue Gente de Barrio, el podcast.